Muchas gracias, doctor Trajano Vidal Potentini Adames. Bienvenido a estas vistas públicas para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Como usted conoce, hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la evaluación que estamos realizando. Después de concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas por un espacio que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muy buenos días, presidente constitucional de la República, Luis Abinader. En su condición de presidente también de este Consejo Nacional de la Magistratura, mi saludo extensivo a las altas dignidades que hacen causa común en esta delicada función de lo que será pues la renovación, la selección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Quien os dirige la palabra, Trajano Potentini, soy abogado y politólogo ya por unos 32 años, de igual forma pues dedicado a lo que es el ejercicio profesional del derecho y por qué no a una intensa y profusa labor editorial y de comercialización de obras y textos jurídicos en la República Dominicana, desde Ediciones Jurídicas Trajano Potentini y de igual forma desde las librerías jurídicas virtual y jurídica global. Con más de 200.000 libros ya como ediciones, siendo, ¿por qué no se puede decir, pues un propulsor de primera línea de lo que ha sido la cultura jurídica dominicana y con ello pues también esa satisfacción que tenemos de esa labor, diríamos que también en el plano económico. Quiero testimoniar, aprovecho la ocasión, la oportunidad, para decir, bueno, que en los inicios de lo que ha sido este proceso sostenido, en esa labor que hemos desarrollado como propulsor de la cultura jurídica, pues tenemos que saludar y agradecer a Luis Henry Molina, que precisamente hace ya unos 20 años, pues nos diera la oportunidad de auspiciar las obras de los jueces del Poder Judicial, jueces de la Suprema, jueces de todos los órdenes, de igual forma, pues también a la magistrada Narcis Salcedo, que en lo que era esa logística y ese seguimiento, pues también hacía causa común de todos estos procesos de emprender y desarrollar lo que es la cultura jurídica en la República Dominicana. De igual forma, pues debo decir que eso pues nos llevó a desarrollar de forma propia más de 20 obras en el área de las ciencias jurídicas, libros de ellos que hoy por hoy son el libro de texto, labor editorial que se extiende también a lo que diríamos autores de la estatura, por ejemplo, de Alburquerque, del ex vicepresidente Alburquerque, de igual forma Franklin García Fermín, entre otros tantos. En la labor del ejercicio profesional del derecho he cosechado muchos éxitos, mucha satisfacción también en el orden, ¿por qué no?, económico, pero definitivamente que lo que más nos ha tocado es lo que hemos venido desarrollando desde Fundación Justicia y Transparencia, una entidad de sociedad civil que nosotros presidimos, desde donde hemos impulsado un accionar pro bono en la República Dominicana, inmerso en grandes casos, sobre todo aquello que nosotros decidimos o determinamos que constituyen parte del interés nacional, en lo que es la protección de los derechos fundamentales y la institucionalidad de los dominicanos. Cabe destacar el caso Loma Miranda, de igual forma Barrigor, donde fuimos incluso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de igual forma pues la no explotación del lago El Cuez, la protección de las cuevas de la Maya Maravilla, en contra de la reelección presidencial, un amparo que radicáramos en el año 2015. Debo decir que por séptima vez pues acudo en estos 32 años a un evento similar, ¿verdad?, aspirando a servirle a mi país desde una de estas altas funciones, lo cual lo he hecho siempre sin padrino político, sin militancia política alguna. Solamente una vez se nos tomó en consideración, fue en el año 2016, cuando aspiramos a Junta Central Electoral, encabezamos la terna número 5 y bastó con que en ese consenso, en esa consulta previa que se hiciera, un político importante del país dijera que no tenía, de conformidad con informaciones oficiosas que tenemos, dijera que no tenía inconveniente en que nosotros fuéramos seleccionados. Solo con esto pues se nos integró en una especie de lista negra
que llegó a que se partiera, como ha sido natural y tradicional, la soga por lo más débil y que se desarmara, se desarticulara lo que fuera la terna en donde estábamos nosotros para dar paso al que fuera el pasado presidente de Junta Central Electoral, pese a que el mismo no se había ni siquiera evaluado. Debo decir que he cultivado, he proyectado lo que es una profusa también preparación en el plano académico, con maestría en Derecho Constitucional, Derecho y Relaciones Internacionales, maestría en Ciencias Políticas, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Electoral, de igual forma también conducente a un PhD, lo que es de la Universidad del País Vasco, UNDEA, en Derecho y Democracia, Derecho y Democracia en relación al Estado. Esto pues nos ha llevado lo que ha sido pues esa tradición a la hora de nosotros desarrollar obras y textos jurídicos. Es un ámbito precisamente del área del derecho público. Hemos desarrollado ya que tienen unos 2 años circulando dentro de esas tantas obras, unas 5 obras en el ámbito del derecho electoral. Esta que es Introducción al Estudio del Derecho, solamente pues trajimos las portadas, formularios también del derecho electoral, jurisprudencia en materia electoral, tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional, y finalmente lo que en su momento pues es un atrevimiento, porque viene a remembrar lo que son pues unas aspiraciones que ya desde mucho tiempo tenemos nosotros, lo que sería la codificación del derecho electoral en la República Dominicana, porque estamos en presencia de una especie de torre de Babel en el espectro jurídico electoral, con lo que es las incongruencias que han venido a ser pues en este caso enmendadas, muchas de ellas por el Tribunal Constitucional, y con ello pues dejar ya finalmente lo que sería pues la propuesta ni siquiera de un código electoral, sino de un código de la democracia que en la República Dominicana conjugue lo que es la parte orgánica y la parte procesal electoral para precisamente dirimir todos y cada uno de estos conflictos. Y dejo ya en esta última parte, porque sé que se nos ha agotado el tiempo, de que a mi juicio los grandes problemas que hay aquí es en el tema del voto automatizado, el voto electrónico, lo que sería eventualmente la unificación de las elecciones, el establecimiento de la jurisdicción penal en relación a todo esto, bueno, entre otros aspectos que ya tienen ustedes pues el uso de la palabra. Muchas gracias. Para los cuestionamientos de rigor. Sí, muchas gracias, doctor, que ya pasó el tiempo. Tiene la palabra el magistrado Luis Henry y después el senador Eduardo Estrella. Muy buenos días, doctor Potentini. El artículo 7 de la Constitución de la República establece que la República Dominicana tiene un Estado social y democrático de derecho. Es un principio democrático. ¿Cómo cree usted que ese principio democrático incide en el derecho electoral en la República Dominicana? Lo primero es que hay que decir que nuestra Constitución es precisamente parte de lo que es ese nuevo enfoque, de lo que es el neoconstitucionalismo, esa concreción sostenida de lo que son todas y cada una de las reivindicaciones que vienen dándose a partir o a través de los movimientos constitucionales, o de lo que es el constitucionalismo en su versión anterior, desde los grandes hitos históricos que vienen dados en razón de lo que serían la Revolución Francesa, Guerra de Independencia Norteamericana, de igual forma la Revolución Inglesa y, por qué no, también la Guerra de Independencia en la República Dominicana. Ya con lo que es esa concreción, con lo que son todas estas reivindicaciones, se toma en consideración lo que son estos principios, el principio jurídico, el principio del componente del derecho, que precisamente lo que hace referencia a la institucionalidad, al sometimiento pleno de todo en este caso el gobierno, el Estado, a lo que es ese principio, ¿por qué no?, de legalidad, y por otro lado ya el componente social, y por eso esa gran prestación de derechos sociales que aparecen listados en los artículos 37 al 67 de nuestra Constitución, y este principio democrático entonces que hoy por hoy repotencializa todo lo que es ese ambiente, y por eso tenemos la categorización de los partidos políticos en el artículo 16 como precisamente como órganos constitucionales y gestores hegemónicos de todo el quehacer democrático. Por eso vemos que ya estamos asistiendo a lo que sería un tránsito de una democracia representativa meramente, que es lo que había sido anteriormente, ya una democracia directa con lo que son los mecanismos de participación popular que aparecen listados bajo diversas modalidades
en nuestra Constitución y por qué no la categorización de esos derechos de ciudadanía, más que derecho al voto, diría yo que la participación política, ya con la categoría también de derecho fundamental. Esa es la trascendencia, esa es la importancia de ese Estado social y democrático de derecho en su versión del componente democrático y que le da pues esa vigencia, ese componente hegemónico a todo el quehacer democrático y constitucional en nuestro país. Tiene la palabra el consejero, senador, presidente del Senado, Eduardo Estrella. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Trajano Vidal Potentini, ¿existe límite a la libertad de expresión en materia electoral? Bueno, lo primero es que la libertad de expresión configurada, consignada en el artículo 49 de nuestra Constitución, hoy por hoy pues se proyecta con diversas capacidades y más aún tiene un componente de naturaleza instrumental, y es que de esa libertad de expresión precisamente depende la concreción de otros tantos derechos como asociación, reunión, bueno, entre otros tantos. Tiene, reitero, un carácter instrumental y como tal no vemos limitaciones que no sea precisamente la colindancia o el choque que eventualmente pueda tener con otros derechos fundamentales y por qué no en momentos puntuales y determinados de lo que sería el desarrollo de cualquier proceso. Pero evidentemente que es un derecho que tiene una categoría suprema y reiteramos un componente, en este caso instrumental por la connotación que hoy por hoy tiene ese derecho como parte esencial, diríamos que como presupuesto base de cualquier quehacer democrático. Tiene la palabra el consejero, senador Bautas Roa. Buenos días, licenciado Trajano Vidal Potentini Adames. Escuchando su exposición y leyendo su hoja de vida, vemos que usted es un profesional muy expuesto. Sus exposiciones con relación a temas electorales fundamentales, su punto de vista con relación a la necesidad de un código que agrupe todas las leyes que tienen que ver con el tema electoral, un código electoral. Viendo todo ello, yo me atrevo a preguntarle qué importancia tiene para usted la confianza y la legitimidad de las acciones que debe tener el Tribunal Superior Electoral y cómo ayudaría usted, cómo contribuiría usted con su posición a darle esta confianza y esta legitimidad a las decisiones del tribunal. Mire, la tarea alrededor de la materia jurídica electoral en la República Dominicana, que hoy por hoy se sigue proyectando en un proceso sostenido de construcción, pasa, no diríamos que por una crisis, pero sino por una transformación que más aún advierte pues la necesidad de que haya una codificación, de que se dé sistematización, ¿por qué no armónica, todo lo que es este proceso de construcción? Hay que decir que la ley de partidos políticos, después de más de 20 años discutiendo, pues se tuvo precisamente por efecto de ese principio democrático y por esa necesidad de darle esa regulación a los partidos políticos ya con una ley que ni siquiera se tenía. Son diversos los inconvenientes, los problemas que nosotros podemos advertir, que nosotros podemos ver, por ejemplo, la necesidad en la República Dominicana de que se unifiquen las elecciones presidenciales con las congresales y municipales, porque ciertamente no hay una unificación y porque vimos que vino una ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, precisamente a poner pues otro proceso de primaria que estaría previo, amén de lo que sería el montaje entre una elección y otra. Estamos hablando febrero, mayo, donde se utilizan los edificios. Hay también que considerar dentro de ese proceso, de esa profundidad que hay que darle a todas estas correcciones y estas mejoras que deben ser integradas, de que el voto automatizado, por ejemplo, no es viable en la República Dominicana hasta tanto no haya un desarrollo armónico, una legislación que traiga como consecuencia no solamente que en los términos del artículo 99 de la ley orgánica del tribunal, en este caso del régimen electoral de la República Dominicana, se adopte esta modalidad que estaría descontextualizado y que de hecho planteaba en inicio un problema, porque a la hora de tú buscar
precisamente esa sistematicidad, esa armonía que debe operar en lo que es esta ley cuando tú te ibas a verificar en los artículos 230 y siguientes cuál era la mecánica de usted poder, en este caso, plantearse a nivel de lo que sería pues un reclamo, hacerlo sobre una boleta física porque era el contexto. El contexto estaba previsto, estaba considerado para una boleta física, de ahí la imposibilidad material. Un punto que tiene que ser necesariamente considerado y que para nosotros es capital es el tema de la jurisdicción penal. Una jurisdicción penal que podemos decir categóricamente que en los términos que ha sido concebido es una jurisdicción que no responde al espíritu y esencia de la Constitución. Podemos decir que el artículo 214 hoy por hoy lo que está planteando con lo que es el Tribunal Superior Electoral son facultades, o en este caso es una competencia limitativa y que no se le puede atribuir, como pasaría en el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que sí hay una reserva de ley reglamentaria en la parte final del artículo 185 que dice o que hace referencia a otra materia. No podía el legislador plantearse bajo concepto alguno la posibilidad de que este tribunal tuviera estas facultades porque precisamente el componente punitivo es del exclusivo manejo de lo que es el Ministerio Público y con ello ese juez natural que lo encarga precisamente la jurisdicción que está diseminado en toda la geografía nacional. Un hierro que lamentablemente, y es una crítica que le tenemos al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, vino a ser refrendado en una sentencia, la 096-19, donde está planteando que el legislador tenía precisamente las posibilidades de darle más amplitud a lo que es ese legislador. Decía el Tribunal Constitucional, el legislador a la hora de que él mismo pudiera desarrollar otras competencias extra a las que de forma limitativa le está planteando la Constitución. Y un punto, finalmente, que para mí es importante, también es otra crítica que tendríamos que generar desde aquí al Tribunal Constitucional, toda vez que no solamente está operando en relación a lo que han sido los cambios en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos como un legislador negativo, sino que se está introduciendo lo que son las facultades, lo que son las funciones del Poder Legislativo, porque también estaría operando como un legislador positivo, porque si observamos el artículo 8 y el 45, no solamente ha declarado no conforme con la Constitución, sino que ha venido precisamente a agregar texto a la ley de partidos políticos y, por qué no, en una franca y lamentable que no se inscribe dentro de lo que es el llamado constitucionalismo, en este caso dialógico, esa conversación que tiene que fluir, ese respeto a los poderes públicos, entre otras tantas consideraciones y aspectos que habría que considerar. Sí, usted, presidente, me permite, mire, usted se refirió a una sentencia del Tribunal Constitucional que incluso le da luz al legislador para tomar decisiones con relación a temas que han sido ahora muy llevados de la mano, el tema de las decisiones administrativas de la Junta Central Electoral y la facultad del Tribunal Superior Electoral de tratarlo. La posibilidad. ¿Usted no cree que esa sentencia le arrojó luz al legislador para que en una futura modificación a la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral tome una decisión más clara con relación a temas como eso? No creo. El legislador está claro en su función, en su trabajo. El legislador tiene un esquema de asesoría, de seguimiento, de discusión. Y yo creo que lo que ha venido el Tribunal Constitucional con esta sentencia es a profundizar un hierro. El Tribunal Superior Electoral en modo alguno puede tener facultades más allá de la que la Constitución le acuerda. Es el hecho también, para que usted vea el inconveniente que traería consigo todo esto, es el hecho de las mismas rectificaciones de los actos del Estado Civil, que bien pudiera ser atendible porque es una parte que le da pues alguna vigencia, alguna labor más allá de lo que es el día a día, el desarrollo que tiene este tribunal de lo que es el año preelectoral y en el electoral, que es precisamente donde tiene una labor fundamental. Pero esto trae muchos inconvenientes porque hay un tema de acceso a la justicia y este tribunal no tiene precisamente preeminencia ni presencia en todas las partes del país, ni mucho menos pudiéramos nosotros considerar lo que sería una estructura jurídica en el orden jurisdiccional, porque eso depende de las estadísticas, de la demanda de los servicios, del trabajo, para que el Estado
no esté pagando un dinero que no se corresponde. Yo creo que el legislador está y tiene que estar claro en lo que son sus funciones y sus facultades. El Tribunal Constitucional lo que vino fue a profundizar un hierro a la hora de dar esas facultades para que nos destapemos o hagamos el planteamiento de que esa jurisdicción en el ámbito penal puede ser de una jurisdicción especializada que no puede manejar dos componentes fuera de lo electoral, como sería el penal, apartándonos de ese juez natural y de esa capacidad punitiva que le encarna precisamente la Procuraduría General de la República como rector de la política criminal del Estado y es el que tiene que estar conteste con todo. Esa es mi particular apreciación. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero diputado Víctor Fadul. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Trajano. Buenos días. En vista de sus amplios conocimientos en materia electoral, me gustaría saber su valoración con respecto al transfugismo en la República Dominicana. Lo primero que hay que decir que en términos técnicos existe como previsión jurídica consagrado en la ley, en este caso en la ley electoral, artículo 130 y tanto, existe la figura del transfugismo. No obstante, se habla del transfugismo en las candidaturas y precisamente transfugismo en la candidatura choca en alguna forma con lo que es la esencia de esa libertad, de esa capacidad, de ese acceso que tenemos nosotros que tener en lo que es ese derecho fundamental al voto, con esa doble posibilidad, un aspecto pasivo y un aspecto pasivo de que puedas ser elegible y de que puedas tú también elegir. Entonces, a la hora del acceso a la democracia, el ejercicio de ese derecho fundamental, de ese pueblo que es precisamente el que encarna lo que es la facultad de decidir o no decidir sobre una u otra persona, no debería entonces existir lo que es transfugismo alrededor de las candidaturas. El transfugismo es un vicio propio de la democracia nuestra y es un problema que deben los partidos políticos resolver a nivel interno. El transfugismo que viene precisamente de Europa es consecuente con lo que es ese esquema parlamentario en donde normalmente no de una candidatura, sino ya de una candidatura ganada, de un puesto, normalmente, por ejemplo, el caso de España, se apartan o se van quienes están en un partido, pero con el deliberado propósito precisamente de hacer el quórum para seleccionar a lo que será el presidente del gobierno español. En la República Dominicana, digo que en términos técnicos está previsto, está consagrado en la ley, pero a nivel real no existe porque ha sido declarado a partir de lo que es una excepción de inconstitucionalidad, que si bien no es un control concentrado, sino que es el artículo 188 de la Constitución que así lo consagra, es en este caso un efecto interparte, pero vimos una sentencia en beneficio del expresidente Leonel Fernández, una sentencia no parece a nosotros que adecuada, pero una sentencia, señores, que precisamente pues hoy no vamos a decir que quede en un limbo, pero que no hace fe en su totalidad porque no tenemos todavía lo que es el espaldarazo con carácter definitivo a nivel de interpretación del Tribunal Constitucional. Pero evidentemente digo que no existe porque solo bastaría con argumentar o con llevar lo que ha sido esa línea jurisprudencial del Tribunal Superior Electoral cada vez que alguna persona pues quiera hacer ese planteamiento. Entonces no tenemos transfugismo en relación a las candidaturas, sino que es un vicio de la democracia que debe ser considerado por los políticos y desde su fuero, su ámbito interno, pues darle solución al mismo. Usted ha dicho que debe de resolverse a lo interno de los partidos, si no mal entendido. Evidentemente que sí. ¿Cómo podría resolverse esa situación a lo interno de los partidos? ¿Podría usted darnos alguna noción al respecto? Miren, hay muchos vicios de la democracia que los partidos políticos pues, tienen la aspiración a que sean resueltos en leyes, como el hecho de plantear de que un puesto es de un partido, lo cual, reitero, es fruto de lo que sería estar divorciado de lo que es el ámbito constitucional en la actualidad y lo que es esa apertura que hay. A nivel estatutario, los partidos tienen que tener en su orden disciplinario, tienen que tener las pautas, los puntos por los cuales puede una u otra persona estar conteste con lo que es una línea y en relación al debido proceso de ley, pues entonces sí, juzgarle, apartarlo o tomar las directrices del lugar, pero en los partidos políticos. Eso significa que si es en un partido político y te vas a otro partido, pues evidentemente que queda liberado ya de lo que sería el sentido y el alcance de ese componente, porque el que tengas o no una candidatura poco importa, porque es el pueblo en quien emanan todos los poderes el que va a decidir, es una posibilidad. No es que una candidatura equivale a la presidencia, a senador o diputado, es una posibilidad que se le da. Entonces,
Entonces, los partidos políticos dentro de su ámbito, que sí, como entidades, aunque de carácter o de naturaleza de interés eminentemente público, pero ese componente privado, ese fuero privado que tienen los partidos, pues tienen esa capacidad de que en su reglamento puedan listar, puedan participar de lo que es esta reingeniería que se requiere a nivel de todos y cada uno de los partidos políticos en la República Dominicana para que desarrollen los cambios de rigor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Trajano Vidal Potentini. Muchas gracias y que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes.